Así que te paso a vos, Marina. Bueno, perfecto. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Tuve problemas para conectarme, así que Todo les bien, pido. Marina. Bueno, me alegro mucho. Bueno, retomando un poco la idea de lo que venimos trabajando, ¿se acuerdan que el lunes vimos un poco lo que es la introducción en la perspectiva del diálogo, la perspectiva dialógica, como un poco salida de esta crisis en la que se encuentra hoy el mundo contemporáneo, y que nos invita a ver la mirada, a ver al mundo y a la realidad y a nosotros mismos desde otro lado, ¿sí? Sobre todo del lado del otro, empezar a pensar un poco en el otro, y no como un otro frente a mí, exterior a mí, sino como un otro constitutivo y fundativo de nosotros mismos. Ahora voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy. Ya saben que mientras voy hablando, si tienen alguna duda o alguna consulta, me interrumpen sin problema. A ver, está tardando en empezar la presentación. Está un poco lento. Ahí estamos. Bueno, como les decía, vamos a entrar un poquitito en lo que es el diálogo. Bueno, como decíamos, el otro desde esta perspectiva está inscripto en mi mismidad. Hay un artículo que está subido en la cátedra virtual, que es de Hugo Mujica, que él dice esto, ¿no? Que dentro de nosotros mismos hay un hueco, que ese hueco es nuestra soledad, y intenta habitarse por el otro, ¿sí? El otro va a habitar mi propia soledad. Entonces dice que el otro va a estar inscripto en mi mismidad. Sí, es muy difícil esto, y pensarlo, y lograr entenderlo, porque el otro no tiene que dejar de ser nunca otro, digamos, ¿sí? Al otro como un suyo de sí, como un ser libre y distinto a mí, no con actitud de intentar poseerlo, o dominarlo, o de usarlo como medio para mis fines, sino el otro tiene que seguir siendo otro, pero a la vez lo tengo que incorporar a mi campo de juego, respetándolo en su persona y en su libertad. Ahora después vamos a ver un poco a qué va eso, ¿no? Como decíamos, el otro, para ser otro, debe permanecer fuera de la órbita de mi poder. Esta, la de tratar de poseer al otro y de dominarlo, es una característica que vemos diariamente, y muy propia del individualismo, ¿sí? De mirarnos a nosotros mismos y pensar en el otro, pero para vernos a nosotros mismos, ver si nos sirve. En cambio acá lo que tratamos de buscar es una relación desinteresada, en donde el otro siga siendo otro, y tratar de unirme y de encontrarme con él desde otro lugar. Como contaba Carlos en la clase pasada, esta perspectiva, la perspectiva del diálogo, surge luego de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, por los horrores vividos durante las guerras, que se empezó a poner atención justamente en la persona, en su dignidad, en los derechos. Y acá en las clases vamos a ver distintos autores, distintos filósofos del diálogo, como son Martin Buber. Después vamos a ver algunas cosas de Alfonso López Quintás, también otro muy importante es Gabriel Marcel, y por supuesto nuestro
nuestro titular, nuestro ex titular, Héctor Negri, que él, casi todos sus escritos son en base al diálogo, ¿no? Héctor Negri siempre contaba en sus clases y hablaba de las estructuras estratificadas, que es cuál es la naturaleza o sustancia de las cosas, de los animales y de las plantas, y de los seres personales. A esto se refiere a la esencia, lo que hace que sean eso, ¿no? Las cosas, decía Negri, que están. En cambio, los animales y las plantas insisten o viven, y los seres personales existen. En los animales y las plantas, este in de insisten es para adentro. En cambio, los seres personales existen, que es para afuera. La esencia del ser personal es salir para afuera, salir al encuentro. Y estas estructuras tenían estratos y jerarquías, digamos, ¿no? El más importante, el estrato superior, era el ser personal que existía. La filosofía del diálogo plantea que el ser humano no puede existir fuera del encuentro, porque bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Ex, que es para afuera, el ser humano no puede existir fuera del encuentro. Esa es su condición, su esencia. Y como también venimos mencionando desde las primeras clases, esto también tiene que ver con esta actitud de apertura y de cierre, de la que hablábamos al principio de las clases. El ser humano encuentra su esencia en esa actitud de apertura, en ir al encuentro. Decía Negri que es en el encuentro con el otro donde nace la posibilidad de conocerme y de comprenderme. ¿Sí? Nosotros no tenemos entrada hacia nosotros mismos, sino es junto a los otros. Es recién cuando nos encontramos con el otro que tenemos la posibilidad de conocernos y de comprendernos. Viene también un poco con esto que hablábamos la clase pasada del yo doble, ¿no? De Martin Buber, de lo que es el individuo y de lo que es la persona. En ese entre el yo y el tú es donde está nuestra esencia, y es ahí, cuando nos empezamos a abrir, es cuando nos empezamos a conocer del todo como persona. ¿Y cómo se produce el encuentro? ¿Cómo nos realizamos nosotros como persona? Y es a través del diálogo. El diálogo es encuentro. El diálogo, decía a Negri, que es justamente esto, ¿no? Es el llamado del otro. Ese llamado, primero, antes que nada, no pensemos en el diálogo como palabras, solamente como palabras, sino que también un diálogo puede ser una mirada, una caricia, una canción, hasta el silencio también es diálogo, ¿sí? En muchas ocasiones. Así que eso primero nos tenemos que sacar un poco esa estructura del diálogo con palabras, sino también abrir un poco el panorama, que el encuentro puede darse de otras maneras, que no es solamente con la palabra hablada. El llamado del otro, que es su presencia, que puede ser a través de su voz o a través de su rostro, despierta en mí mi respuesta. Y en ese despertar en mí mi respuesta, despierta algo que yo tenía como posibilidad, que esta actitud de apertura, ya la tenía, pero no hubiese sido posible sin ese llamado. En el llamado del otro y en mi respuesta, en esa unión es donde comienza el diálogo. Que el llamado del otro con su rostro, con su voz, despierta en mí esa respuesta también con mi rostro, con mi voz, y ahí en ese momento es donde se funda el diálogo. Y ahí se funda el encuentro, ¿no? En esta llamada y en esta respuesta. La etimología de diálogo, dia viene de dos, y logos, que es discurso. Entonces el diálogo es un discurso de a dos.
es una llamada y una respuesta. ¿Sí? Son estos dos componentes, que es diferente a un monólogo, que el monólogo es el discurso de uno, que también estamos muy acostumbrados al monólogo, a hablar sin escuchar al otro, o hablarle al otro sin que nos escuche, ¿no? Muchas veces el diálogo se disfraza de monólogo y eso es muy complejo, ¿no? Pasa mucho en el discurso político y en los medios de comunicación, en donde lo único que importa es lo que estamos diciendo, lo que está diciendo una sola de las partes y no las dos. El diálogo no es monólogo, es esta llamada y esta respuesta, los dos con la misma importancia. Y también es distinto al silencio. El otro día mencionamos también un poco lo que es la soledad, la soledad es buena, pero siempre como lugar de tránsito, que la persona está en el encuentro y no en la soledad, en la compañía y no en la soledad. Con el silencio pasa un poco lo mismo. En filosofía se utiliza la palabra cesis para describir ese silencio, que es importante también como modo de preparación del diálogo, ¿sí? Muchas veces nosotros preparamos un diálogo en silencio y en nuestra soledad, ¿no? De qué le puedo decir, de cómo puedo solucionar, de cómo puedo demostrar. Ese silencio es importante y es también muy constructivo, pero siempre y cuando sea transitorio. El otro es una verdad que se anuncia por sí misma. Se refiere a que el otro no es un fruto de mi razonamiento, ¿sí? No es un ser pensado por mí, sino que su presencia es justamente una verdad que se anuncia por sí misma, y esa presencia es lo que me llama a mí a reconocerlo, porque a la vez su presencia me exige atención. Entonces es un reconocimiento mutuo, ¿sí? Y reconocer al otro como una persona libre y autónoma. Esto no lo tenemos que perder de vista, porque ya cuando nosotros intentamos dominar al otro o empezar a verlo como un medio para nuestro fin, ya deja de ser otro. Deja de ser este otro de lo que, al que intentamos realzar, recobrar, renacer, digamos, ¿no? Cuando yo intento dominar al otro, ya ahí pasa a otro nivel que también lo vamos a trabajar. Y como yo lo reconozco, él me reconoce a mí. ¿Sí? Justamente el encuentro es esa afirmación recíproca, donde las dos personas que son partícipes de ese encuentro se dan cuenta de que los dos existen y los dos se reconocen en su autonomía y libertad. Esta, de afirmación recíproca, es una relación de encuentro. Esta, la que estamos viendo, donde no hay intereses de por medio, y esta es la que intentamos proteger, ¿no? Y es la que decimos que es, la que pensamos que es la base de la existencia del ser personal, este encuentro desinteresado. La filosofía del diálogo es aquella en la que la presencia del otro está constitutivamente incorporada a mí, y a esto va que el encuentro con el otro no es solo una posibilidad que nos da la libertad, que la estudiamos también cuando vimos la llegada del hombre a la tierra, esa libertad distinta a la que ofrece el reino animal, que nos ofrece esta posibilidad de encontrarnos, sino que para los filósofos del diálogo no solo es una posibilidad, sino una necesidad. El otro me constituye. Yo no soy nada sin el otro. Como decíamos también desde el principio, yo no puedo ser madre sin hijos, no puedo ser hermano sin hermana, el otro me constituye, y lo tenemos incorporado en nuestra propia persona. No puede existir la persona sin el otro. ¿Sí? Entonces no es solamente una posibilidad del encuentro, sino también es una necesidad para constituir mi propia persona. La característica del ser humano como ser haciéndose
que es fundamental. Decíamos que nosotros somos seres haciéndonos desde el primer momento de nuestra vida hasta el último. Nos hacemos en el encuentro con los demás. Cada encuentro con el otro sigue incorporando cuestiones nuevas, cosas nuevas a mi existencia. ¿Sí? Y el ser se hace a través del encuentro. Ahora vamos a trabajar un poco con un escrito de Alfonso López Quintás, que es un filósofo del diálogo, y después lo vamos a subir a la cátedra virtual. Lo estábamos tratando de recortar un poco, porque en realidad a lo que vamos a apuntar van a ser a los primeros 3 puntos, que él explica de la importancia del encuentro en el análisis profundo de la vida. ¿Sí? López Quintás dice que para hacer un análisis profundo de la vida, él escribe 12 descubrimientos, que son los que vemos acá, pero dicen que el principal y el más importante es el descubrimiento del encuentro. ¿Sí? Él empieza el texto diciendo que los seres personales tenemos 9 meses de gestación, que lo dice la biología, en el vientre materno, pero después tenemos un año más de formación fuera del vientre materno, en donde la persona termina de formarse en el entorno. Y es tan importante los 9 meses dentro del vientre como el primer año en el entorno. Dice que recién ahí se empieza a constituir la persona, porque también aprende muchísimo de su entorno. Y es importantísimo ese primer año de vida para los encuentros posteriores de toda la vida. ¿Sí? Él empieza así su pensamiento. Él dice que para lograr un encuentro verdadero, que es el punto 3, tenemos que antes distinguir los objetos y los ámbitos, que es lo que está en el punto 1, y las experiencias reversibles, que ahora vamos a explicar qué son cada una de las cosas. Él, para explicar lo que son los objetos y los ámbitos, pone un ejemplo que es el siguiente. Una tabla en una carpintería, ¿no? Dice que esa tabla en una carpintería, una tabla apoyada en una pared de una carpintería, para mí es un objeto y es una realidad cerrada que no tiene relación conmigo. Está en mi entorno, pero no tiene relación conmigo. Y ese objeto, esa tabla, está en el nivel 1. Pero dice López Quintás, ¿qué pasa si a esa tabla le dibujamos cuadrados blancos y negros y se transforma en un tablero de ajedrez o de damas? Esa tabla, ahí hay una transfiguración y un ascenso de nivel, dice él, de objeto a ámbito. Esa tabla, que antes era un objeto, ahora se convierte en un ámbito porque me ofrece posibilidades. Se abre a mí, se abre a nosotros, y abre la posibilidad de poder relacionarme. Entonces se convierte también en una realidad abierta. ¿Hasta acá entienden estas diferencias entre el nivel 1 y el nivel 2, objeto y ámbito? Porque es importante para seguir avanzando. ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Acá, como vimos, dice López Quintás, hay una transfiguración y un ascenso de nivel. Del nivel 1 pasamos al nivel 2, en donde este ámbito me ofrece posibilidades de encuentro, digamos,
de relación con nosotros, y pasamos de una realidad cerrada, que era esa tabla, que no me ofrecía ninguna posibilidad y que no tenía relación conmigo, a pesar de estar en mi entorno, pasamos al nivel 2 y a una realidad abierta. López Quintás dice que hay dos actitudes. En el nivel 1 hay una actitud y en el nivel 2 hay otra actitud. A todo lo que está en el nivel 1 le cabe, digamos, la actitud de dominación y de manejo. ¿Sí? Al objeto que no tiene relación conmigo, yo lo puedo vender, lo puedo tirar, lo puedo romper, pertenece a mi dominio. En cambio, todo lo que está en el nivel 2, le cabe otra actitud, que es la actitud de colaboración respetuosa, dice él, la actitud de generosidad, que es todo lo contrario a lo otro. Ya no me es lo mismo si me alejo, si lo tiro, si lo rompo. Me pasa algo distinto de aquel objeto, de esa realidad cerrada, en donde solamente me cabe esa relación de dominación, esa actitud de dominación. Ahora es una actitud distinta. Esto sucede porque el ser humano, como decíamos, tiene libertad y tiene la posibilidad de tener una actitud de cierre o tener una actitud de apertura, que son dos actitudes distintas y tenemos la posibilidad de ir para un lado o para el otro. A diferencia de los animales, dice López Quintás, que los animales reaccionan de igual manera en cada estímulo, porque están fusionados con el entorno. En cambio, el ser personal no está fusionado con el entorno. Tiene una cierta distancia. Y esa distancia es la que le permite tomar una actitud u otra. El ser personal, por más que esté cerca de este objeto que está en el nivel 1, está en su entorno, no deja de estar en su entorno y está cerca, pero no tiene ninguna relación de cercanía con ese, sino tiene una relación de lejanía. En cambio, con todos aquellos ámbitos del nivel 2, puede crear una relación de cercanía y así crea una relación de presencia. Entonces, hasta acá vamos viendo que hay dos formas de realidad, que son los objetos y los ámbitos. Hay dos actitudes distintas. Hay una transfiguración de nivel 1 a nivel 2. Y esa transfiguración, dice también López Quintás, que que es también a la vez una liberación, porque con estos objetos del nivel 1, el ser personal, al identificar esos objetos, al descubrir que hay objetos también en nuestro entorno, también nos enseña a desapegarnos de esos objetos, ¿no? Con esos objetos no tenemos apego. Entonces dice que esa transfiguración también es un poco una liberación de ese apego. Y este incremento, al darnos cuenta, al descubrir estas dos formas de realidad, se incrementa una capacidad de nosotros para unirnos con todos aquellos objetos, o con todos aquellos ámbitos, perdón, que están en el nivel 2. Y esta capacidad de unirnos nos permite descubrir
las experiencias reversibles, que es lo que vamos a explicar ahora, tratar de explicar ahora. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O vamos bien? Voy a poner la luz. Puntualizar, No, profe, por ahora no. sí, puntualizar esto nada más, esto solo, de que relacionen objetos en un primer nivel con cosas. ¿Sí? En ese primer nivel el objeto es una cosa, porque tiene materialidad, tiene extensión. Cuando pasamos de nivel, ese objeto se ambitaliza. Y la vitalización, como decía Marina, viene de la mano que yo le ofrezco posibilidades al objeto, que ahora se convierte en ámbito, y el objeto convertido en ámbito me ofrece posibilidades a mí misma. Esa cosa puede quedar en el nivel 1, meramente un objeto, o puede convertirse en un ámbito. Bueno, ahora para explicar lo de las experiencias reversibles, López Quintás pone otro ejemplo, que también es bastante claro, y dice lo siguiente, ¿no? Que si alguien me cuenta que leyó en tal libro un poema que le gustó, y ese poema, para mí, va a estar en el nivel 1, porque está en mi entorno, digamos, sé en qué libro está, sé que le gustó, sé que gusta, pero no se relaciona conmigo. En cambio, si yo voy a ese libro y me aprendo de memoria el poema, y entonces ese poema, al aprendérmelo de memoria, me ofrece posibilidades de interpretarlo, me ofrece posibilidades estéticas, ahí lo tomo como ámbito a ese poema, como fuente de posibilidades, y el poema actúa sobre mí, como decíamos eso, me nutre espiritualmente, pero a la vez yo actúo sobre el poema, porque le doy vida, lo interpreto, que es para lo que lo creó el autor, digamos. Entonces, ese actuar sobre mí y yo sobre él, eso es la experiencia reversible. Como decía recién Carlos, yo le ofrezco posibilidades al poema y el poema me ofrece posibilidades a mí. Es mutuo lo que pasa con los ámbitos. El poema, dice López Quintás, se me vuelve íntimo y sin dejar de ser algo distinto, deja de estar fuera de mí y empezamos a formar un mismo campo de juego, ¿no? Con las posibilidades que me ofrece el poema y las posibilidades que yo le ofrezco a él. Entonces, a esto nos referimos un poco con el encuentro de que no es un otro fuera de mí, sino que estamos en un mismo campo de juego. Esa relación, esa unión de intimidad, solamente es posible en el nivel 2, nunca en el nivel 1. Por eso, si nosotros mantenemos esta actitud de cierre y nos movemos solamente en el nivel 1, nunca vamos a crear esta posibilidad, esta posibilidad de nutrirnos de otra cosa, generar este campo de posibilidades. Esto solamente pasa en este nivel 2. Y en este nivel 2, dice López Quintás, cuando yo me aprendo el poema, me lo aprendo de memoria, me siento más libre porque tengo esta libertad creativa, dice él, de recrear el poema, ¿no? De crearlo de nuevo.
siento esta libertad de crearlo de nuevo, dice López Quintás, que es distinta a la libertad de maniobra, que la libertad de maniobra se ve en el nivel 1, que es lo que veníamos diciendo de cómo tratamos a los objetos, de esta actitud de dominación. La libertad creativa es distinta a esta libertad de maniobra. Y esta libertad creativa nos permite crecer como personas. López Quintás dice que entre una persona y un ámbito existe una especie de encuentro, podríamos decir, pero el valor supremo del encuentro se da entre seres personales. ¿Por qué? Porque los seres personales tienen otra característica, de la cual López Quintás habla mucho, que es que tienen poder de iniciativa. Entonces, cuando el encuentro se da entre dos personas que tienen poder de iniciativa, ese es el que constituye nuestra existencia, ese encuentro. El poder de iniciativa, él en otro de los textos pone un ejemplo que es así, ¿no? Si yo invito a alguien a ver una obra de teatro, y el otro me dice que sí, y a la vez me invita a ver otra, dice que ahí se da una especie de, ahí hay poder de iniciativa, porque los dos estamos generando estas posibilidades de encuentro. Los dos tenemos ese poder de iniciar un nuevo encuentro, digamos, ¿no? Bueno, como decíamos, como habíamos contado que no solamente es necesario para el encuentro entre las personas este poder de iniciativa, sino seguir manejándonos siempre en el nivel 2, que el nivel 2 requiere la actitud de generosidad, la actitud respetuosa, la actitud servicial. Entonces, para generar el encuentro, previamente tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que estamos contando, ¿no? Ahora, al establecerse una relación de encuentro, dice López Quintás que hay un salto cualitativo en mi calidad de vida, porque ahí estamos promoviendo esta actividad creativa. Y ahora pasamos al punto 4, que son los valores y las virtudes. Dice López Quintás que la capacidad de crear formas de encuentro se llaman valores, y esos valores asumidos como forma de conducta son las virtudes, es una virtud. Y si llevamos una vida virtuosa, o sea, con estas capacidades de crear distintas formas de encuentro, dice que nos sentimos libres y sentimos alegría y entusiasmo. Y ese entusiasmo, hay también otros escritos de López Quintás, su grado más alto es el éxtasis. Y después, bueno, dice que el valor más alto del encuentro es este ideal de vida que nosotros cuando asumimos en nuestra vida cotidiana esta forma de conducta, de tener la capacidad de buscar encuentros, digamos, que es el punto 4, llegamos a este ideal de vida y se nos abren todos los demás descubrimientos, que no los vamos a trabajar a todos, porque lo importante era acá remarcar un poco de lo que es el encuentro para él, y qué cosas tenemos que tener en cuenta, cuáles son los descubrimientos previos a ese encuentro. Eso es lo importante, lo que queríamos remarcar de este trabajo, que después vamos a subir una parte,
que nos parecía importante porque también viene de la mano con lo que venimos trabajando, ¿no? Desde el principio, esta actitud de cierre, esta actitud de apertura, y cuán importante es en nuestra vida diaria descubrir, tener este tipo de descubrimientos, ¿no? Y pensar un poco en las cosas que nos rodean, en nuestro entorno, qué es objeto para nosotros, qué es ámbito, por qué muchas veces a los objetos no hacemos esa transfiguración y los convertimos en ámbitos, y eso también es interesante pensarlo, y sobre todo pensar en cuando nosotros a las personas las tratamos y nos movemos en el nivel 1 con las personas. Lo peligroso que es, porque el nivel 1, como decíamos, que no tenemos relación con estas cosas de nivel 1, tratar a una persona así, que la actitud de que despierta es esta de dominación, es peligroso. Y también tener en cuenta que si nos movemos en el nivel 1, estamos bloqueados de esa libertad creativa, y por lo tanto estamos bloqueados y bloqueando el encuentro con el resto, y este encuentro que es justamente el que nos produce alegría, que nos produce felicidad y que nos hace seguir creciendo como personas, ¿no? Sobre todo quisimos traer este trabajo para pensar un poco, porque tenemos, en nuestra vida diaria tenemos un montón para descubrir acerca de esto, y está bueno que lo empecemos a pensar también. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda o algún comentario con respecto a esto? Si no, seguimos. Ninguna, profesora, claro, muy claro. Buenísimo. Bueno, seguimos un poco más con López Quintás, también es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Que no sé si ustedes lo ven, a mí me queda cortado, pero ahí lo pongo. Que entonces el encuentro no se reduce a una mera cercanía física. Nosotros como veíamos, tanto los objetos como los ámbitos, o lo que está en el nivel 1, lo que está en el nivel 2, está siempre cerca. No hablamos de cercanía física cuando hablamos de encuentro y demás, sino que puede ser que tengamos a alguien cerca y no nos encontremos, y también puede ser que estemos lejos, como por ejemplo estamos en este momento, y nos podamos encontrar de alguna manera. Entonces el encuentro no se reduce a esa mera cercanía física, sino que, como dice, es un modo privilegiado de unión, de establecernos con realidades dotadas de un singular poder de iniciativa. Y la segunda cosa que remarqué es, si no reduzco a cuanto me rodea a medio para mis fines, si no quiero apropiarme del otro, sino que respeto lo que es el otro y lo que está llamado a ser, seremos dos centros de iniciativa, y ese respeto me lleva a colaborar con el otro y viceversa. En ese caso, las posibilidades se entremezclan, y en ese entreveramiento, es el encuentro, ¿sí? López Quintás dice que esa mezcla de las posibilidades, ahí está el encuentro, de las posibilidades de uno y otro. No toda nuestra realidad está diseñada para el encuentro con los demás. Sí, Negri decía que tenemos manos para tocarnos, oídos para escucharnos, voz para hablarnos, pero esa capacidad física que tenemos, digamos, no es suficiente, sino que además se necesitan otras dimensiones, y acá volvemos de nuevo con la libertad y la esperanza, que también son estos dos principios que mencionamos en muchas clases. En el diálogo se expresa la libertad a través de esta posibilidad de encontrarnos con el otro, de esta actitud de apertura. Cuando nosotros nos encontramos, expresamos además esa libertad. Y además la esperanza, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontramos, incorporamos, como decíamos, nuevos contenidos a nuestra existencia, y
allí se expresa la esperanza de encontrar una realidad más plena, de acercarnos más a la verdad, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos con los encuentros es incorporar estas nuevos contenidos a nuestra existencia, con el fin, muchas veces, de llegar a una verdad más grande, ¿no? Después vamos a trabajar un poco lo que es el reduccionismo y, bueno, otros temas más, en donde siempre con el diálogo sumamos cada uno nuestros pedazos de verdad, y así llegamos a una verdad más grande. Bueno, en el encuentro se expresa esa esperanza de encontrar una verdad aún más grande. Después, en los textos que vamos a subir de Negri, él decía que hay dos tipos distintos de diálogo. Está por un lado el diálogo del amor, y por otro lado el diálogo del respeto. Después, cuando trabajemos los órdenes sociales, que vamos a ver un poco más lo que es el amor y lo que es el respeto, quizás podamos volver de nuevo a este tema y trabajarlo un poquitito más en profundidad, ¿no? Pero Negri decía que el diálogo de amor es una afirmación incondicional del otro que conlleva mi propia negación. En cambio, el diálogo de respeto es una afirmación recíproca y que doy a cambio de que me des. Después lo vamos a trabajar un poco más y quizás podamos juntos entenderlo un poco más, pero a lo que va es que a veces son dos maneras distintas de encuentro, y cuando dos personas se expresan en modos dialógicos, de estos modos dialógicos distintos, por ejemplo, uno desde el amor y otros desde el respeto, se pueden generar tensiones muy fuertes. Después lo vamos a trabajar un poco más en profundidad. Para la postura dialogal hay dos cosas de las que no hay duda, ¿no? Uno es esto de que somos seres haciéndonos en el encuentro, y que somos seres en el amor, y el otro me constituye. Y acá vamos a hablar un poco, que también es un tema recurrente, que es el de la esencia y la existencia, para la postura dialógica. La esencia que es el polo convocante a ser humanos, que es lo que nos llama a ser más humanos, es lo que el hombre es, digamos, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Y la existencia es cómo desarrollamos ese camino hacia nuestra esencia. ¿Sí? La esencia es la luz, a lo que aspiramos a ser como seres personales. Y la existencia es cómo transitamos ese camino hacia la esencia. Para la postura dialogal, nuestra existencia es en base al encuentro, a través del encuentro. Entonces, para nosotros llegar a nuestra esencia de ser más humanos, tenemos que transitar este camino a través de encuentros. Y a través de este camino existencial de los encuentros nos vamos formando y vamos llegando a lo que somos realmente. ¿No? Dicen filósofos del diálogo que nuestra existencia es dialogal, y también por eso es tan importante cuidar el encuentro, y nosotros, cuidando el encuentro, cuidamos al otro también, ¿no? Y por eso es tan importante el otro también. Sócrates es considerado el padre de la filosofía del diálogo, y descubrió el valor constitutivo del diálogo en la existencia humana. Sócrates, como contamos también desde las primeras clases, él iba dialogando con todos, haciendo filosofía, ¿no? Interrogando por todo Grecia, y él describe las notas del diálogo
Y dice lo siguiente, ¿no? ¿De cuándo comienza el diálogo? El diálogo puede comenzar en cualquier momento, incluso antes de nacer. Con relación a cuándo termina el diálogo no termina nunca. Incluso se dice que sigue después de la muerte, ¿no? No podemos hablar con los muertos, pero sí podemos hablar de ellos y seguir transmitiendo enseñanzas, anécdotas, a eso va. Con relación a quienes pueden participar del diálogo, todos. No hay excluidos en el diálogo, todos tenemos nuestra verdad para aportar. Guido Calogero, también otro filósofo, decía que cualquier persona, por el solo hecho de serlo, es sujeto de diálogo, digamos. Y eso genera también un principio de igualdad entre todas las personas. Todos podemos ofrecer nuestra mirada. Y acerca de sobre qué temas pueden dialogarse, también sobre cualquier cosa. Siempre orientado a esta búsqueda de una verdad más grande. Esas son las notas características del diálogo que describe Sócrates. Y este rasgo del ser personal, de hacerse en el diálogo, es también básico para el derecho, porque, teniendo en cuenta todo esto, y la necesidad del ser humano de encontrarse con el otro para ser persona, nos genera esta responsabilidad de no dañarlo, de no dañar al otro, que es un principio básico del derecho. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos? No, profesora. Volvemos a ver la flecha, Marina, el esquema con las flechas. Bien, ahí voy. ¿De López Quintás? Sí. Bien. Así lo tomamos como una referencia. ¿Ahí lo ves bien, Carlos? Ahí está. Sí, es más que nada para tener una referencia puntual para vincular alguna de las cuestiones de las que estuviste contando. Vamos a tratar de agregar, hacer algo incluso de biografía con los autores dialógicos. Me parece importante, tiene este tema, que para nosotros es fundamental, porque apunta a tratar de contarnos, para llegar al derecho, contarnos cómo somos, tiene una dimensión de contraste. Yo creo que se puede aprender muy bien cuando uno lo contrasta. Y la pregunta sería, ¿con qué lo contrastamos? Y contrastémoslo con el modo de vida, con la cotidianidad, con la historia, con nuestra historia, con lo que el mundo nos ofrece. Si contrastamos esta lectura con, pongámosle así entrecomillado, la realidad, nos vamos a dar cuenta inmediatamente al menos de una cosa, o dos cosas básicas. La abismal diferencia
que existe entre la cotidianidad y la realidad con estos principios que nosotros consideramos son constitutivos de la condición humana. Ese es el primer rasgo, no ese choque crudo con el estado de cosas, ya sea que lo planteemos actualmente o hagamos un retroceso, no importa, la crudeza indica que el choque es muy fuerte. Pero esto también puede aparecer como una enseñanza. Primero, la enseñanza es, tenemos que recuperar, como habíamos contado en clases anteriores, tenemos que recuperar para evitar la hecatombe y el desastre y la desarticulación del mundo, tenemos que recuperar esta alternativa, que estamos tratando de explicar como una alternativa genuina. Ese es el primer dato, fuerte, clave. Si el mundo tiene que cambiar para que no se agote a sí mismo, dicen estos autores dialógicos con los cuales estamos plenamente de acuerdo, hay un solo objetivo, que es recuperar la idiosincrasia, nuestra idiosincrasia, que es la de ser, a título de punto de partida, seres en el encuentro. Ese es el primer objetivo. Una segunda enseñanza es de qué manera podemos alcanzar este objetivo, de recuperar la comunalidad, la comunión, el encuentro, el carácter dialogal. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, pero nosotros nos vamos a dedicar a algo, a un métier que nos puede servir de herramienta importante para generar este cambio en las condiciones. Nosotros creemos y tratamos de explicarlo y fundamentarlo que si el derecho sirve para algo, si sirve para algo, no lo sabemos, pero si sirve para algo, ese único servicio que nos puede dar el derecho es una mediación, un medio, una posibilidad de generar este encuentro. Pero eso también hay que fundamentarlo. Ya con estas dos consignas, la tarea está trazada, el objetivo está trazado. Lo tomamos o lo dejamos. Y si le hacemos caso a Kant, ¿recuerdan cuando Kant, que muy bien contó Marina cuando hizo esa diferencia en clases anteriores entre pensamiento en acción y pensamiento reflexivo? Él decía, hay un problema. El hombre es capaz de pensar, de reflexionar, al moverse piensa, pero este problema es que la mayoría de las veces hay una desarmonía, hay un desencuentro, utilizando una negativa de lo que estamos hablando hoy. ¿Y en qué consiste este desencuentro o esta falta de armonía? Él dice, hay una falta de armonía entre el pensamiento en acción y el pensamiento reflexivo. Por ejemplo, ¿cómo sería una falta de armonía? Lo vimos, pero lo podemos remarcar porque viene bien a cuento de esto que estamos planteando. Nosotros podemos ser marcadamente seres individuales con actitud de cierre en nuestro pensamiento en acción, como él decía, sin saberlo, producto de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Pero dice, podemos elevarnos, podemos salir de este pensamiento en acción de cierre y tener un pensamiento reflexivo que sea, por ejemplo, un pensamiento social. ¿Cómo lograríamos la armonía? Si reflexivamente empezamos a pensar de manera social y lo llevamos o lo trasladamos al pensamiento en acción. Si lo estoy contando difícil, tenemos que armonizar nuestra condición social, que podría darse también en el pensamiento en acción con nuestra reflexión. Porque tal vez tengamos comportamientos sociales sin ser de todo conscientes de esto. El segundo paso sería no solo tener comportamientos sociales, que de hecho los tenemos sin ser conscientes de todo esto, sino que al reflexionar, reflexionemos de una manera social, por lo cual se cierre el círculo y
si pensamos de manera social, también nos comportemos en los hechos concretos de manera social. Y acá está, obviamente, otro problema. Si no, las cosas no serían como son. Si hubiera una armonía importante entre el pensamiento en acción y el pensamiento reflexivo, tal vez podríamos entender esto de seres en el encuentro, pero esto lo tendríamos que traducir después en nuestro comportamiento diario y cotidiano, cosa que es, y esto se ve a nivel planetario, no se produce. Esto ya de por sí es un desafío, es un punto de partida, pero es algo innegable, que no puede negarse. Y decía hoy, por contraste, ¿cómo haríamos este contraste? Les voy a dar un ejemplo, voy a contar algo sobre Google, pero les voy a dar un ejemplo muy claro. Uno de los principales obstáculos que tenemos como sociedad para optar por esta alternativa genuina es el resultado de la influencia, de la enorme influencia que a partir de la modernidad se da en el terreno del conocimiento con lo que denominamos ciencia, la ciencia moderna. ¿Por qué? Para López Quintás, esa posibilidad de convertir al otro que es un objeto, en un ámbito, no es más que un intento, o es posible a partir de que uno lee en profundidad la realidad. No se trata de una cuestión de magia, de una cuestión ilusoria, de tratar de convertir algo fantasiosamente en lo que no lo es. Él dice claramente, de lo que se trata es de pensar en profundidad, encarar en profundidad o con profundidad la realidad que nos confronta. Si nosotros encaramos con profundidad la realidad que nos confronta, entonces vamos a dejar de ver lo que no somos nosotros, es decir, la realidad del entorno, meramente objetos o cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vemos habitualmente nada más que meros objetos o cosas en la realidad que nos confronta, que es riquísima? Y este es el resultado, o este es si se quiere, el continuum que tiene la aparición de la ciencia y la técnica en nuestra vida en la modernidad. Porque el postulado de la ciencia moderna que como cosmovisión hemos incorporado es que en el mundo hay un sujeto y lo demás que no es ese sujeto es un objeto. Y la relación entre el sujeto y el objeto es lo que la ciencia moderna llama relación de conocimiento. Entonces, ¿qué hay en el mundo? Sujetos, que es lo más importante. Después, el entorno es un objeto, pero la relación entre el sujeto y el objeto, que es de conocimiento, está dictada por el propio sujeto. Ahora, ¿qué descubre ese sujeto, según la ciencia, en el objeto? Simplemente materialidad, simplemente una cosa que está o que se visualiza a partir de las coordenadas de tiempo y espacio. Entonces la ciencia dice, lo que se conoce o lo que puede conocerse es un objeto. Este objeto es verdadero, o la realidad será verdadera en la medida en que pueda ser verificable. Quiere decir que yo estoy de alguna manera viendo la realidad, no la estoy mirando. ¿Qué significa que sea verificable? Y que la puedo medir, la puedo pesar, la puedo ocultar, la puedo tocar. Entonces, volviendo al ejemplo, a partir de la ciencia y nuestra manera de entender el mundo, en el ejemplo que contaba Marina, la tabla nunca va a dejar de ser una tabla. Va a tener enormes dificultades de ser más que una tabla, porque no estamos preparados o nos cuesta muchísimo trabajo leer esa realidad que nos confronta como la tabla en profundidad. Si la leyéramos en profundidad, descubriríamos, como en el ejemplo que muy bien trajo a colación Marina López Quintás, que nos ofrece posibilidades y que nosotros también podemos ofrecerles posibilidades. Pero para pasar del nivel 1, típico de la modernidad, típico de las sociedades actuales, resultado de la cosmovisión de ciencia y de la técnica, hay que hacer va a haber que hacer un enorme esfuerzo. Martin Buber
que es uno de los filósofos del diálogo que nosotros vamos a trabajar, él decía algo muy interesante que en principio era como un descifrable. En un párrafo de un texto muy importante que se llama Yo y tú, son dos trabajos los fundamentales de Buber que hay que conocer para entender al diálogo, o si uno quiere profundizar. Es el librito Yo, tú y ¿Qué es el hombre? En el primero él dice, los seres humanos somos constantemente apostrofados. Fíjense que acá lo vamos a vincular con López Quintás. Dicho sea de paso, López Quintás investigó, trabajó, leyó muchísima la obra de Martin Buber y la profundizó y la mejoró. ¿Qué quiere decir Buber? ¿Qué nos dice Buber cuando nos dice que los seres humanos somos constantemente apostrofados? Dice que constantemente somos interpelados. ¿Quién nos interpela? La realidad. Pero ¿qué significa constantemente interpelado? Lo que estaba diciendo López Quintás, es la realidad, los objetos, los otros, el entorno, la naturaleza, Dios constantemente nos está interpelando. ¿Qué implica interpelar? Y nos dirige, nos hace señas, nos hace señales. Por ejemplo, esa tabla, ¿a quién la pinta y la convierte en un tablero de ajedrez que permite generar un ámbito de juego que también puede realizar con otro? Es el resultado de una apelación. Si leemos en profundidad ese objeto. El otro día conversábamos después de la clase respecto a la temática y yo le decía a una niña un poco, sí, es broma, pero aceptando que es una realidad, ustedes no lo ven, pero en esta habitación hay un piano. Un piano en principio es un objeto, pero el piano, leído en profundidad, debería ser más que un objeto. Pero podría no serlo. Si el piano fuese meramente un objeto, ¿qué ocurriría? Y ocurriría lo que ocurre con el piano que yo tengo enfrente mío, que ustedes no ven, y que está soportando con una especie de biblioteca improvisada libros. Es un objeto. Podría intentar justificarme y decir, no sé tocar el piano, por lo tanto, pero más allá de que sea una excusa o no, en realidad el piano me está invitando. ¿A qué me estaría invitando? Si yo leo en profundidad, a intercambiar posibilidades con ese piano. Porque puedo recrear una obra, una sonata o lo que fuese, si toco el piano. Le ofrezco mis posibilidades, pero el piano también me ofrece sus posibilidades. El resultado final, que sería la interpretación de una obra, no digamos de obra de arte, que sería marcadamente amateur, pero sí es importante, como creación, está poniendo en juego mi capacidad creativa. El piano me ayuda a crear, me interpela, yo le respondo, le doy mis posibilidades como intérprete, y se genera el resultado, que en este caso sería, pongamos entre comillas, una buena obra musical. Bueno, son posibilidades, son composibilidades, pero llevémoslo a otro ser humano, elevemos el nivel 1, nivel 2, un piano, una persona. Me ofrece posibilidades, yo le ofrezco posibilidades, son composibilidades. Y en el punto 8, si ustedes están viendo del esquema, dice López Quintás, capacidad de ser eminentemente creativo. ¿Cuándo puedo crear? Cuando el entorno de la realidad me ofrece posibilidades. Por ejemplo, otra persona. Supongamos que discutamos sobre el tema. Tal vez yo puedo llegar a ver algo que en mi propio ensimismamiento no puedo ver. Pero esa posibilidad de aprender algo que creo conocer, pero que conozco a medias, solo puede venir de la mano de la otra persona que me da esas posibilidades. Seguramente y al mismo tiempo, mi punto de vista sobre lo que estamos discutiendo le puede generar a la otra parte o a la otra persona, no pongamos el término parte, pongamos a la otra persona un conocimiento mayor y más profundo. Ahora, los dos hemos ganado en esa interacción. Los dos hemos ganado en ese encuentro. Yo he ofrecido posibilidades, lo que yo sé, y el otro
u otra me ha ofrecido posibilidades, que es lo que él o ella saben, y que yo tal vez no sabía. Resultado final, crecimiento, madurez, empiezo a ver las cosas de una manera que antes no veía. ¿Fue resultado de mi propia iniciativa, exclusiva iniciativa de mí mismo? No. Hubiese sido imposible. Hubiese sido imposible porque esas posibilidades de crecimiento me las tiene que ofrecer otro y la otra. Y al mismo tiempo yo le ofrezco esas posibilidades de crecimiento. Entonces se va a dar lo que dice López Quintás, un crecimiento y una madurez. ¿Cómo colmar de sentido nuestra existencia? Y va a aparecer, fíjense, en el punto 11 se habla de la fecundidad del proceso de éxtasis y la destrucción del proceso de vértigo. Éxtasis, ¿qué quiere decir? Entusiasmo. Me entusiasmo. Se genera felicidad, la madurez personal, que tiene que ver exclusivamente con el encuentro, y el ideal de vida. Al hablar de ideal de vida, el ideal de vida que nosotros estamos tratando, y todos los autores dialógicos trataron de que nos hicieran carne en nuestros propios comportamientos, es el ideal de la unidad. Dice López Quintás, el ideal del ser humano es cambiar el ideal de dominio, el afán de dominio, producto de la sociedad que heredamos, por el ideal del encuentro, o el ideal de la vida, es el de unidad, porque un encuentro genera unidad. Hablábamos recién de Martin Buber, el de ser apostrofado, y vamos ahí entonces a las experiencias reversibles, que es el punto 2. Remarquemos, repitamos lo que es una experiencia reversible. Es como una especie de círculo que tiene hecho de flechas. Apelación y respuesta. ¿Qué implica apelación y respuesta? Primero, algo que tiene que haber quedado claro, pero repasémoslo, al menos metodológicamente, para reforzar estos primeros pasos. No implica que el otro me esté hablando, que se dirija personalmente o en voz alta a mi persona. ¿Esto qué supone? ¿Que yo voy a contestar cuando el otro me hable y me diga, Carlos, estoy haciendo tal pregunta? No. La presencia, la sola presencia del otro, de cualquier otro, ya implica una apelación. Por eso dice Martin Buber, constantemente estamos siendo apostrofados. El problema es que no tenemos que dar cuenta. Si penetramos, si somos respetuosos con la realidad y penetramos en la realidad de manera más profunda, el problema es que nos tenemos que dar cuenta. Ahora, claro, en una sociedad como la nuestra, donde la cultura de la no escucha es casi la atmósfera cotidiana, esto resulta muy difícil. Hay múltiples factores que han convertido a nuestra cultura en una cultura de la no escucha. En esto son coincidentes todos los autores del diálogo. ¿Qué es la cultura de la no escucha? Y la diferencia entre escuchar y oír es profundísima. Oír, oigo por ahí que si pasa el centro, estoy a 5 cuadras de una estación de tren y escucho a lo lejos un ruidito que es el tren. Lo oigo, pero no me importa. Ahora, escuchar es una cosa diferente. Pero también cuando el otro se dirige a mí, puedo oírlo. Como en el ejemplo, oír implica, estoy esperando que termine de hablar para ponerme a hablar yo y demostrar que la verdad la tengo yo. Bueno, esa es la cultura de la no escucha. No diferenciar entre el oír y el escuchar, pero tampoco diferenciamos entre el ver y el mirar. Dice López Quintás, mirar es algo muy diferente a ver. Ver implica tener en nuestro órgano, en nuestra sensibilidad, un panorama de los que nos confrontan. Mirar es otra cosa. Porque la diferencia entre ver y mirar se juega en nuestro trato con la realidad. Por ejemplo, la ciencia moderna nos legó el prejuicio del objetivismo. ¿Qué es el prejuicio del objetivismo? Que solo es real aquello que yo puedo experimentar a través de mis sentidos, fundamentalmente el sentido de la vista. Todo lo que yo no experimento a partir de mis sentidos, de mi sensibilidad, fundamentalmente el sentido de la vista, no está en la realidad, está fuera de la realidad.
Este es el terrible reduccionismo que se nos ha metido en la cabeza como sociedad occidental a partir de la eclosión de la ciencia y la técnica moderna. Solo es real lo que puedo ver, porque eso implica que puedo verificarlo, que puedo someterlo a distancia, que puedo estudiarlo, que puedo sacarle una foto, que puedo dirigirme a eso que veo, que además puedo manipular, dominar, individuo, soledad, poder, relación, sujeto y objeto. Me encanta la realidad porque la realidad implica que puedo clasificarla, ponerle un nombre y a partir de ahí puedo dominarla. Pero ¿no habría algo más si leemos en profundidad la realidad? No. Si lo que no podemos ver es producto de nuestra imaginación, es producto de nuestra fantasía. Bueno, ahí está el obstáculo, enorme obstáculo que tenemos que superar. Tenemos que aprender a mirar. Por eso, cuando hablamos de que la inteligencia es un rasgo de la condición humana, tengamos mucho cuidado en entender bien claramente lo que significa la inteligencia. Y cuando hablamos de que una persona es inteligente, Martin Buber hacía un estudio en un momento muy interesante etimológicamente de lo que significa inteligencia, que como facultad hay que separarla de la razón. Viene de intellectus. Buber decía, inteligente es aquel que, porque la etimología de la palabra viene de intelectus, es aquel que puede leer en profundidad, aquel que lee en profundidad. Una persona inteligente es la que lee en profundidad, va más allá de la superficie, va más allá de la apariencia, del objeto, de la materialidad, de la verificación. Esa es una persona inteligente. Lejos, lejísimos del pésimo uso que se hace de este término habitualmente. Inteligente no es el que tiene mucha memoria, inteligente es el que puede leer en profundidad. Por eso es difícil encontrarse con personas inteligentes, pero cuando uno descubre que leen, que van un poco más a fondo, bueno, ahí estamos en presencia de una persona inteligente. Y el llamado es cultivar el encuentro con estas personas, porque uno puede empezar a leer en profundidad a partir de que alguien le muestre cómo puede leerse en profundidad. Y por supuesto, si el día de mañana, y lo espero, me convierto en alguien inteligente, no será resultado de mi propia mismidad, sino del encuentro con los demás. Les decía, apelación y respuesta para cerrar esta ideita, que después la vamos a retomar y la vamos a seguir en las clases que vienen. Dijimos, la sola presencia del otro es un llamamiento. Me diga algo, decía Héctor, aunque no lo sepa, aunque me hable y aunque no me hable. ¿Y a mí qué me queda? Responder. Claro, imbuido de una cosmovisión moderna, individualista, yo diría, solamente le contesto a aquel que me pregunta y en la medida en que me pregunte y se dirige a mí formalmente, yo lo respondo. Ahí sí estoy respondiendo. Si alguien no me pregunta, si alguien no se dirige a mí, si alguien formalmente no me requiere, yo no respondo. Y ahí está el error. Porque es cierto lo que dice Buber, estamos siendo constantemente apostrofados. El problema es que no lo percibimos. Es cierto también que en la respuesta, que puede ser en silencio, sin palabras, hay una enorme gama. Recién lo planteaba Marina. Está la gama del respeto, una respuesta respetuosa no es lo mismo que una respuesta amorosa, pero además hay tamices o hay entre la respuesta respetuosa y la respuesta amorosa. Pero la respuesta se da. Y muchas veces, y ese es el problema del tráfago, de la cultura de la no escucha y el ruido, creo que es Mujica o hay algunos de los pensadores dialógicos dice, ¿por qué el ruido? ¿Por qué las sociedades modernas son tan ruidosas? Y el tema es que el ruido
nos distrae. ¿Y de qué nos distrae? El ruido nos distrae de tener que meternos hacia adentro, hacia nosotros mismos, y descubrir qué es lo que nos pasa. Entonces, la distracción, el olvido, el evitar esto, es el ruido. Si hay ruido, no escucho lo que me dicen. Si hay ruido, no me escucho a mí mismo. Por eso una sociedad como la nuestra es una sociedad del ruido, del bocinazo, del grito, del estruendo, de la radio, de la televisión, de las pulsiones rítmicas. Por eso es una sociedad ruidosa. Porque cuando se termina el ruido, uno se encuentra en última instancia con su propia mismidad. Y tal vez eso no nos guste, seguramente eso no nos guste. En mayor o menor medida y tamizado. Cierro con lo de la respuesta. Entonces quiere decir que yo respondo aunque no sea consciente, por supuesto. Y la respuesta puede ser una respuesta hablada o puede ser una respuesta en silencio, pero no puedo evitar la respuesta. Por ejemplo, cierro con esta, supongo que ustedes, voy a poner un ejemplo arcaico, ¿no? Podría poner muchos ejemplos concretos y reales. Es más, cada uno de nosotros podría hacer un propio autoanálisis y descubrir: hoy me interpelaron, cuándo, qué dije, contesté, lo vi, no lo vi, me callé. Y por supuesto, como dice Buber, uno de los rasgos del encuentro es la sinceridad, y la sinceridad implica tratar de no poner excusas. No se dirigió a mí, no me interpeló, entonces, ¿por qué tendría que haberle respondido? El ejemplo arcaico, la parábola, seguramente ustedes la conocen, que es la parábola del samaritano. Rápidamente, en el Nuevo Testamento, el samaritano es una persona que está en viaje y se encuentra con previamente a esto hay una persona que sufre un accidente, la golpean, la dejan tirada en el piso, y según la parábola pasan un doctor de la ley, semita, dos estudiosos de la ley, y lo eluden. Lo ven y cruzan de vereda o no le prestan atención. Seguramente el doctor de la ley, ante la pregunta, diría: ¿vos viste a esa persona que estaba caída? Conteste: no. Pero cuando pasé por ahí no me habló, nadie me llamó, nadie me pidió nada. El samaritano, que estaba en viaje, lo que hace es bajarse del caballo, aun cuando esta persona herida no le haya dicho nada, cura, según la parábola, cura las heridas. Cuando el doctor de la ley, es Jesús el que cuenta la parábola, le pregunta, para ponerle una piedra, aprietos: pero ¿quién es mi prójimo? Porque el doctor de la ley lo ponía en aprietos a Jesús porque él quería llegar a la conclusión de que cumplía con todo, que tenía más que ver con una ortodoxia, con rituales. Y ante la encerrona, Jesús le dice: el samaritano, el dolido, el golpeado, ¿qué fue para vos? Bueno, ese prójimo fue el próximo. Jesús le dice: el prójimo es el próximo. El próximo. Y la vida cotidiana nos demuestra que tenemos encuentros con los próximos constantemente. Y en ese constantemente de encuentros con próximos, muchas veces sin ser consciente, respondemos. Tal vez la respuesta no sea la que estos autores dialógicos consideran como la válida para crecer, para madurar y para desarrollarse. Porque aún en el silencio y aún en el cruzar de vereda, como en el ejemplo de la parábola, estamos respondiendo. Por supuesto, de una manera negativa. Por eso Juan habla de actitud de apertura y actitud de cierre. Esto lo vamos a seguir. Esto es interesantísimo, pero considero yo que una buena manera de acercarnos es confrontarlo con la propia cotidianidad. La propia cotidianidad indicará qué lejos o qué tan cerca estamos de, como sociedad, recurrir a esta tercera alternativa genuina, escrita, que según palabras de Buber nos saque del abismo al que nos han conducido el individualismo y el colectivismo. Cierro con esto.
Si hay alguna pregunta, aprovechamos un último minuto. Si no, vayan leyendo el material y vamos a continuar con esto en las clases sucesivas, porque hay muchísima tela para cortar. El tema, más allá de ser interesante, es un tema que nos permite o nos va a permitir acercarnos a nuestro juicio de la única manera correcta en cómo podemos acercarnos al derecho. Cierro la grabación.